buenos días. Estamos felices de tener esta primera entrevista de lanzamiento a nuestro podcast, un sueño que nace realmente de situaciones vividas y que queremos llevar este mensaje de otras personas que han vivenciado diversas situaciones y hoy en día tienen una misión muy grande. Hoy nuestra invitada es supremamente especial y se llama Natalia Spitia porque tiene un corazón gigante y su historia yo sé que a todos nos va a tocar. Natalia, bienvenida. Gracias, Cami, por esa introducción tan bonita. Natalia, nos encantaría conocerte. ¿Quién es Natalia Spitia? Primero, ¿quién es esa mujer? ¿Qué le gusta hacer? Cuéntanos de ti. Vale, pues esta mujer es publicista de profesión, hija única, tengo 34 años y vivo en Bogotá. Soy rola, muy rola. Somos rolas, me encanta, me encanta. Bueno, y estudiaste publicidad, ¿cierto? Sí, yo soy publicista. Bueno, ¿cómo fue esa época de universidad? Difícil. Llegué porque yo no quería estudiar nada que tuviera matemáticas y como, esa carrera parece chévere y estudié publicidad. Pero pues en cuanto a mi época en la universidad, pues fue difícil, fui un poco rebelde, tuve problemas con las drogas, con el alcohol, pero bueno, salí invicta de todo. Bueno, mira, qué chévere empezar a conocerte, pero entonces retrocedamos el cassette. ¿Cómo fue la infancia de Natalia? ¿Estuviste acá 100% en Bogotá, o sea, a punta de ajiaco, aguapanela? Sí, chocolate y pan y tamal. Chocolate. Sí, yo soy, pues crecí en Bogotá, soy hija única, como te conté, soy de una familia de un matriarcado. También, pues, ¿no? Sí, o sea, como que soy la única expectativa de la familia, demasiadas expectativas puestas en mí. ¿Y primos alrededor? ¿O como, o no Uno, tenías muchos primos tampoco? no, o sea, cero, uno más. También fue hijo único, somos una familia de pocos niños, somos solo dos nietos en la familia. Mi familia, crecí llena de amor, de amor materno, de amor, lo que te digo, matriarcado full. ¿Tus papás estaban juntos o cómo era la relación con tus papás? Sí, mis papás estuvieron juntos hasta que cumplí 15 años. Ujú. Bueno, ¿y qué eran esos deportes que más te gustaba practicar o que le gustaba hacer a la Natalia chiquita, Roland Bogotá? No, yo patinaba y como yo no crecí en un conjunto residencial, yo patinaba en la cuadra del barrio. Nada, pues patinaba con patines de cuatro rueditas. Qué chévere, ¿en qué barrio creciste? Yo crecí en Engativá. Mira, muy, muy importante. ¿Y cómo era, y era súper amiguera? O sea, ¿tú salías al barrio y ahí sí tenías la cantidad de amigos o cómo era esa relación en el barrio? No, solo tenía una vecina con la cual vimos toda la saga de Thalía, Marima, Mariela del Barrio. Buenísimo. O sea, te identificabas así y tú crees que hubieras podido construir, yo también súper novelera, también me las vi todas. Todas las de Mariela del Barrio. ¿Será que construimos ese idílico de Fernando, de ese príncipe que nos Luis sacara? Fernando. Ay, qué risa es. Sí, ese idílico con el que crecemos realmente es muy, muy curioso. Pero bueno, y entonces en tu colegio tú ya sabías y decías, matemáticas por ahí no era. Y cuando te hicieron como este test o bueno, qué carreras elegir, ¿tuviste alguna intención de la publicidad o por qué te llamó más la atención? Digamos que más que comunicación social, que yo voy por por ese lado, o psicología. Pues a mí me parecen muy curiosas tus preguntas y muy chéveres. No, pues realmente creo que me hicieron como un test y me iba más por el lado, sí, como de comunicación y eso, pero no me llamaba la atención la comunicación social y el mejor amigo de mi papá es publicista y yo veía que el tipo la pasaba chévere, estaba en eventos todas las semanas y dije, yo quiero ser como él y estudié publicidad.
Oye, Nata, me encanta eso porque esa decisión, mira que en muchos casos está influenciado literal por alguien que vemos y como, oh, esa vida es muy chévere. ¿Y a hoy qué piensas de la publicidad? Que somos vendedores con cartón. Total, total. Y bueno, ¿qué experiencia? ¿Trabajaste en agencia? Sí, ¿Y cómo fue esa vida de agencia? infierno publicitario, Duro, ¿cierto? O sea, caíste en todo. infierno publicitario. Realmente muy complejo. Mira, mi esposo estuvo muchos años en esa vida de agencia y creo que tuve que orar mucho para que lograra renunciar y sumarse a este sueño de la fundación y hoy es la persona más feliz. O sea, no veía a su hijo, yo no lo veía. No, No, tenaz. eso es un tema bastante complejo. Y después, entonces, esa época de colegio, ¿qué recuerdos tiene Natalia? Que tú digas como que quiero tener eso o pasamos por esa época de colegio. No, es bonito porque pues, yo creo que mis amigas de la vida, pues las hice en el colegio. O sea, hoy en día seguimos juntas, seguimos teniendo contacto, nos seguimos queriendo. Que no fue tan chévere haber crecido con las monjas. ¿En qué Yo soy del colegio? colegio católico. ¿En qué colegio estudiaste? Yo soy del colegio Rosario Campestre. ¡Guau! Bueno, yo eucarística también, o sea, vamos como por esa misma línea. Sí. ¿Y qué aventuras te acuerdas así de tu colegio? ¿Se fueron de excursión? No, no nos dejaban. No nos dejaban, ¿cierto? Tocaba como por aparte o inventarse alguna cosa. Pero mira qué chévere que me cuentas que tus amigas de hoy, de la vida, pues fueron las que construiste en ese colegio. Cuéntame de tus amigas. Sí, o sea, es muy bonito porque pues somos mujeres que cada una también emprendió como carreras diferentes, unas ya son mamás, otras se casaron, otras no, o sea, como que podemos tener esa diversidad y como compartir esos momentos de la vida, esas etapas ya de adultas, de seguir conservando los recuerdos de niñas, eso es muy bonito. Mira qué lindo. Y yo te quiero preguntar algo que mencionas, un hogar muy matriarcal. Y eso viene desde tu abuela, que veías en tu abuela, que te transmitió a ti para hablar como de ese tema matriarcal. Liderazgo, objetivo, trabajo por ese objetivo, organización económica, o sea, con lo poco hagamos mucho, Mm, eh, no sé, y como la sororidad. mira qué lindo, esas abuelas siempre van marcando, ¿cierto? Y la parte social, ¿la viste tal vez en ella en algo? Dime, La parte social, como de trabajar por el otro, eso que hoy en día te mueve tanto a ti, que ya contaremos un poco más, ¿la viste tal vez en tu abuela o en alguien de tu familia? de pronto es mi mamá. Mi Mm. mamá fue líder sindical, o sea, trabajó en la salud, o más de esa onda. Ah, no, 100% va por las venas por parte de tu mamá. Bueno, Sí, creo que ha sido muy importante este proceso de conocer un poco más de Natalia, esta primera parte, y ahora sí entrar a conocer un poco más. Y pues yo quiero contar desde qué nos motivó a sentarnos a tener este podcast. Entonces, bueno, a nosotros nos motivó a generar esta entrevista fue porque cuando se iba a hacer la sanción presidencial de la ley de emprendimiento, pues nos citaron tanto a Natalia como a mí y nos encontramos en la casa de Nariño. Y, y Nata, tú me dirás si puedo citar realmente las palabras y lo que pasó en ese momento cuando yo te dije, hola Natalia. claro que sí. Súper, entonces, pues yo súper emocionada porque la admiro un montón, porque había sacado su libro, porque una historia, aparte porque creo que cuando encontramos esas personas que empezaron al mismo tiempo de nosotros, pues es como
caramba, sí se puede también todo lo que ella ha logrado tan extraordinario. Y pues yo de una me acerqué a saludarle, yo, Natalia, hola. Y ella me dijo, no sé quién eres, tuve un accidente y perdí la memoria. Wow, mira, a mí me caló en lo profundo de mi ser porque realmente creo que esas son las experiencias que hoy en día nos muestra que son retos que se nos ponen, pero tú eres una prueba que de ahí se sale. ¿Quieres que contemos a partir de ahí cómo, qué fue lo que pasó con Natalia y luego ya empezamos a recapitular Niña sin Miedo? Sí, Cami, dale. Entonces, cuéntanos qué pasó, cómo llegó a perder la memoria Natalia. Vale, pues yo hace 2 años salía con un chico. Ese chico me invitó a un paseo en Anapoima, en el condominio Mesa de Yeguas. Una mañana me dijo, ay, salgamos a montar bicicleta. Salimos por el condominio a montar bicicleta y cuando él iba adelante, dijo, Natica, ya no me vio más, se volteó y yo ya estaba caída en el piso con sangre alrededor de mí. Entonces él llamó los primeros auxilios. Los primeros auxilios del condominio llegaron por mí, me llevaron a la clínica de Anapoima. No tenían los equipos para atender mi lesión y me trajeron a Bogotá en una ambulancia buscando una UCI que no tuviera COVID para atender mi lesión. Tuve un trauma craneoencefálico y pues después de tener pues esa lesión estuve en coma alrededor de un mes. Ya después cuando me desperté salí con 10% de movilidad de la UCI de la Clínica Nueva de Bogotá. Nata, ¿eso sucede en qué año? O sea, 2020, eso sucede en medio del COVID. sí. Y entonces los médicos, digamos, me imagino que ya ahorita ya sabes qué estaba pasando en ese momento. O sea, ¿qué decían? Todo el mundo tratando de sobrevivir y buscar un espacio para el COVID. ¿Cómo te prestaron la atención que realmente necesitabas? Pues yo tenía una presión intracraneal muy fuerte, por eso tuvieron que ponerme en una sedación profunda para que mi cerebro se desinflamara. Ya cuando pues ya me desperté, pues no me desperté, tuvieron que poner en como pues lo que te digo, un mes. Me desperté de la sedación profunda, pasé a cuidados intermedios, me empezaron a, pues, o sea, yo era una persona, una paciente de UCI normal. Lo que pasa es que esa clínica en especial no tenía pacientes con COVID. Ok, perfecto. Ahí podían estar Y enfocados en pues ti. también había más restricciones porque mis papás solo podían verme 1 hora al día y así. Y ahorita tú has hablado con tus papás y ellos qué te dicen en ese momento, qué sentían, qué hicieron. Pues fue una angustia bastante grande porque yo soy única hija. Mis papás no vivían en Bogotá. Mi papá es arquitecto y trabajaba en el Baupés, en Mitú. Cuando lo llamaron a avisarle sobre mi lesión, prácticamente tuvo que pagar un vuelo charter porque los vuelos comerciales estaban cerrados. El aeropuerto comercial estaba cerrado y llegó al aeropuerto de Guaymaral para poder firmar porque solamente mis papás podían firmar que me pusieran en sedación profunda. Wow, Dios mío, qué angustia tan grande. Y entonces, cuando estás adentro, Nata, ¿te acuerdas de algo? Algo que te acuerdes que pasara, que viste, algo durante ese mes que estuviste internada. No, yo no me acuerdo, yo perdí totalmente, no me acuerdo de nada. Solo ya me acuerdo cuando ya estaba en la casa de mi familia, que tenía como impaciencia, como era, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué? Mi mamá Natalia, tuviste un accidente, pasó esto y esto. Y yo, ok. Porque yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Me acordé de mí, o sea, me acordé de quién era yo porque escribí un libro de mi vida, si no, ni idea. Wow, y literal, ¿tuviste que leer el libro para volver a tener esos Sí, recuerdos? sí, como, esta soy yo, porque yo era como, ¿quién soy yo? Y cuando sales, o sea, estamos ya en 2022, ¿has vuelto a recobrar esos recuerdos o realmente ha sido por lo que te han dicho, por lo que has leído, que has empezado a reconstruir tu historia? Por eso, por lo que me han dicho, por lo que me han dicho, por lo que leí. Wow, mira qué situación tan impresionante. Yo me acuerdo que cuando estábamos allá y como para que
pues las personas entendamos, porque realmente cuando tú me lo dijiste, yo dije, wow, eso fue muy grave y era un futbolista, recientemente había tenido también un accidente así y él se murió. Sí, él se murió, o sea, él tuvo la misma lesión que yo, solo que él se murió y yo me quedé. Y los médicos, ¿qué te dicen después de que te vieron? Leen la historia clínica y me dicen, yo no creo en Dios, pero usted es un milagro. Tú eres un milagro, definitivamente, que creo que, mira, aparte, hemos leído mucho de ti, te conocemos, nos encanta, pero es que tu vida también ha sido llena de retos muy impresionantes, Natalia. Entonces, creo que decir que te tiene un propósito muy grande, pues es que ya lo estás haciendo con la fundación y ya vamos a contar de la fundación. Pero Natalia pasó también por situaciones difíciles cuando estabas estudiando en Buenos Aires, ¿cierto? Ya con tu ser, con tu feminidad, que también es lo que te lleva a crear tu fundación. ¿Quieres contarnos de eso? Sí, bueno, pues yo creé la Fundación Niñas Sin Miedo que trabaja en la prevención de la violencia de género y del embarazo porque yo fui una cifra no reportada en el 2012, cuando vivía en Buenos Aires, yo trabajaba y estudiaba allá y sufrí un ataque de violencia sexual casi se convierte pues en violencia, pues fue un intento de violación en la calle y me salvé y por eso pues dije, no, pues hay que hacer algo para poderlo prevenir, para que las chicas sepan cuándo denunciar, cuándo decir no. Y ahí creé la Fundación Niñas Sin Miedo, pero fue por esa situación que me pasó en Buenos Aires. Claro, siempre nace de una experiencia. Mira que yo ahorita tengo dos hijos y Gabriel que tiene 6 años, Dios mío, lo veo tan expuesto. O sea, yo digo, aparte porque tú también lo dices en entrevistas y todo, y lo has estudiado el tema, y la mayoría de las veces empieza en casa por un familiar cercano, por un amigo cercano, y no le paramos la suficiente atención que debería ser. ¿Cómo sientes tú que es eso en los niños de nuestro país en la actualidad? Pues siento que las familias se hacen las sordas, las ciegas, no hacen nada, sienten que eso no pasa, que eso es en otro país, que eso es en otro planeta y muchas veces está cerca. Yo también diría las brutas porque se lo merecen. O sea, realmente creo que cuando eres menor de edad, está en manos de tus papás cuidarte para que no pase eso. Y luego que te den las herramientas para que sepas decir no ante una relación cuando puedes hacerlo, ¿no? Cuando Sí. realmente estás expuesto a situaciones tan complejas, pero eso realmente va a marcar tu vida. ¿Cómo haces para salir de ahí, Natalia? ¿Cómo haces para empoderarte? Pues fue un consejo de una persona que me dijo, oiga Natalia, aprenda a montar bicicleta. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí aprenda y hablamos. Bueno, aprendí, tuve una fractura después de aprendí en una escuela para adultos y cuando ya aprendí me caí, tuve una fractura en la pierna eh, y después de eso empecé a usar la bicicleta siempre, todos los días de la casa al trabajo y la verdad pues me sanó. Aprender a montar bicicleta y montarla en la ciudad me sanó. Quitó mi miedo, mi pánico. Fue maravilloso. Me empoderé por encima de un aparato de 3 ruedas. Digamos que Qué para, dolor. digamos que para entender bien, o sea, sucede lo que te pasó en Buenos Aires y desde ahí entraste en temas de ansiedad, de pánico, o sea, temas mentales. Sí, tuve ataques de pánico por mucho tiempo. O sea, tú sentías que te iba a pasar. Yo tenía ataques de pánico ante el acoso callejero. Claro, y la bicicleta fue esa herramienta que te permitió irte retando porque no sabías montar bicicleta o ya No, sabías montar. aprendí a los 28 años y cuando ya aprendí, empecé a montarla todos los días, mis ataques de pánico se fueron. Mira qué bonito. ¿Estuviste medicada o algo en terapia o pudiste No, tú, esa fue mi terapia, la bicicleta. venciste tú solita ese reto? Y luego, entonces, ¿cómo nace la fundación? Nada, entonces empecé a investigar y dije, wow, si la bicicleta hizo esto por mí, ¿será que ha hecho algo por alguien más en el mundo? Y ahí me di cuenta que sí, que la bici se usa en muchos lugares para transformaciones sociales, para temas de género, para reunir mujeres. Y entonces dije, bueno, pues creemos
una organización donde usemos la bicicleta para sentirnos fuertes y para prevenir esto. Y ahí fue cuando creé Niñas Sin Miedo. ¿Cuántas mujeres, cuántas niñas has impactado a la fecha? ¿Estás enfocada solamente en una población? Solo trabajo con niñas de 7 a los 17 años en la Comuna 4 de Soacha y han pasado alrededor de 150 niñas por el programa. Qué belleza. ¿Y por qué llegas a Suacha? ¿Qué te mueve a llegar allá? Pues uno es que yo antes de emprender trabajaba en una organización social allí, entonces me conecté mucho con las líderes comunitarias de allí y entonces ahí fue cuando, pues gracias a ellas pude llegar allá. Y a la fecha entonces, bueno, y ahora preguntémonos, ¿qué pasa con tu organización cuando tienes el accidente? Porque tú eras la cabeza de la fundación, tú estabas a cargo de todo, pues nosotros tenemos una fundación con mi esposo, pero estamos a cargo de todo, del día a día, de inspirar a los donantes, de cumplir con el programa. ¿Cómo era en ese momento la organización de Niñas Sin Miedo? Eh, Mi equipo no tuvo jefe por año y medio, yo tuve una incapacidad de año y medio. Y ellos supieron manejar las cosas o cuando sales, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hacen? ¿Qué dicen? Pues ellas fueron muy autónomas en su trabajo, solo que cuando ya ahora vuelvo a trabajar, todas renunciaron, pero pues para adelante. Ya dijiste, y ahorita estás tú sacando adelante tu proyecto. Sí, Mira que eso también son lecciones, ¿cierto? Nosotros que cuando yo tuve la oportunidad de hablar contigo y saber lo difícil que era también, pues tener equipo, porque es como un matrimonio, pero con muchas más personas, eh, yo estaba, sabes, que en la posición de empezar a crecer y yo siento que tú llegaste como un ángel también para ayudarme a tomar una decisión en mi vida. Y también estoy muy agradecida por eso, porque llegué acá y le dije a mi esposo, muchas veces no se trata de crecer el equipo, sino que debemos es mantener nuestro impacto y lo que nos motiva, pues porque tener equipo también es muy difícil, tener equipo y muchas veces creemos que ese es el camino, ¿cierto? O sea, queremos vernos grandes, queremos tener más y más personas, pero está bien, o sea, está bien, no estoy diciendo que esté mal, sino que tú para mí fuiste un ángel en ese momento, en la decisión que teníamos que tomar y dijimos lo que queremos es impactar más y allá es donde queremos poner todo nuestro esfuerzo, ¿no? Seguir llevando las cunas para prevenir, para alertar a las familias, para mostrar que hay más oportunidades. Entonces, también te quiero dar muchas gracias y creo que hay que escuchar es el propósito, ¿cierto? Que para esto no hay una fórmula secreta no. de listo, si haces esto como organización social vas a poder crecer y tener recursos y ayudar a más. Yo creo que es que entendamos que nos conecta. Y a ti, Natalia, así desde lo profundo de tu corazón, ¿qué sientes que es lo que más te conecta con Niñas Sin Miedo? Lo que más me conecta es que yo fui una niña con miedo. Wow, Natalia. Y se puede. ¿Tienes alguna historia de alguna niña de Suacha ahorita acá que tú digas, mira, empezó así, completamente anónimo, y gracias a esto como que sientes esa alegría en tu corazón? Pues sí, niñas que empezaron y me decían que les daba mucha pena hablar en público, entonces que hoy en día, por ejemplo, ya son líderes de talleres, incluso en Niñas Sin Miedo, que hoy en día ya son voluntarias de su propia comunidad, la organización. Eso es uno de los mayores impactos. Claro, eso es realmente lo más bello y es esa verdadera transformación. Natalia, ¿cómo estás hoy tú en tu tema de recuperación, de tu movilidad, de tu vida antes del accidente? Pasé de 10% de movilidad a 97% de movilidad. ¿Y cómo lograste eso? No sé, como dicen los médicos, usted es un milagro. Pero empezaste a ir a terapia, o sea, cuando tú te levantas, empezaste a asistir a terapia, Sí, tuve empezaste... terapia física, terapia ocupacional y tuve fonoaudiología porque tuve un desprendimiento facial por mi accidente. Buenísimo, mira que eres un ejemplo
¿Y tu mente cómo estaba? Porque hemos escuchado muchas historias y tanto el lado de la mente creo que es lo primordial cuando uno se levanta y dice, o sea, ya no me veo igual, ya tengo que salir de esto y yo puedo. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué mensajes te mandaba a ti? En ese momento yo sentía que yo me había salido de mi cuerpo, que me había volvido a entrar. O sea, yo era, ay, me tocó esta persona que es chévere, pero yo decía, me salí y volví a entrar. O sea, era muy rara esa sensación. Wow, wow, realmente eso es. Pero tu pensamiento era yo de esta salgo, o cómo era, o, Confusión, tenía mucha confusión. Creo que la secuela más difícil de mi accidente ha sido la adaptación social. ¿y por qué eso, Nata? ¿Qué ves? ¿Qué sientes ahorita? La gente extraña a la Natalia de antes y la Natalia de antes ya no existe. Mira, eso que tú dices es muy valioso porque, o sea, tú quedaste ahorita con una condición diferente. Sí, yo tengo una condición de discapacidad cognitiva. Claro, y ahora, antes luchábamos por los derechos de los que pudieran tener una condición, ahora tú la tienes y estás viviendo en carne propia y sientes que hay discriminación por eso, sientes que ya no te invitan a lo mismo, sientes que ya no te llaman igual. Sí. Mira, yo creo que ese es el mensaje más valioso de todo eso y es que como sociedad realmente pareciera que no estuviéramos preparados y al contrario es todo lo que tienes para ofrecerle al mundo después de lo que pasaste. Y a Creo que hoy, creo que la discriminación es lo que más me ha dolido en todo esto. Yo me levanté, a mí no me dolía nada, pero si algo me ha dolido es la discriminación que he sentido. y a hoy, eh, ¿cómo te sientes tú emocionalmente y tu cabeza qué te dice? Que me quedé viva y que tengo que luchar por seguir viva. Y tienes esas ganas de luchar, ¿cierto? Vas a hacer. Sí. Bueno, Nata, no, mira, realmente creo que ha sido, no es fácil, ¿cierto? No es fácil contarlo y eso requiere mucha valentía, pero es que tú ya has pasado por una serie de sucesos en tu vida que te han enseñado que las heridas son lo que nos construyen hoy como mujeres. ¿Tú qué piensas del feminismo, cierto? Porque está a todos los extremos. Hay veces aquí en secreto, después de que nos escuchen mi esposo, hay veces dice, no, pero es que hay veces son feminazis. Ya es el extremo. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu postura hoy? No hay extremos. ¿Es o no es? Y yo lo soy. Y tú lo sabes. ¿Y qué te lleva a eso? ¿Qué implica eso en tu vida? Rechazo y jartera de personas, de las personas. Sí, realmente tú encontraste ese camino y no es fácil, ¿cierto? No es fácil y tú sientes que la sociedad está preparada para eso. No hay muchos estigmas, como lo que acabas de decir, que feminazi, que yo no sé qué es como Claro, el digo, y feminismo, ahorita le damos rejo solo porque el le digo, feminismo y ya, punto. y tú pasaste por muchas situaciones, ¿cierto? Que realmente te llevan a estudiarlo, a entenderlo y a decir por qué estás ahí y por qué es tu lucha. Sí. ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es eso que te levanta cada día en tu corazón y yo sé que nosotras como emprendedoras sociales, uy, no, si tú me dijeras, yo te diría, Dios mío, yo soñaría con poder tener a cada niño que nace y poderle brindar oportunidades a sus familias y mostrarles que hay forma de salir adelante y protegerlos, que pueden estar con ellos, que pueden soñar cosas juntos. Yo ya he ido hasta que quisiera tener un colegio, una universidad para todos, pero pues obviamente la realidad es que poco a poco vamos logrando esos sueños. Pero tú, ¿con qué te soñarías así ilimitadamente? Pues hoy en día mi sueño es que, tú sabes, que como emprendedores sociales, el tema de sostenibilidad económica es difícil. Creo que hoy mi lucha es que Niña Sin Miedo no se muera y que pueda seguir viviendo y que no me tenga que echar a mí misma. Mira que lo que dices es muy importante y ojalá
las personas que nos escuchen y empiecen a escuchar este podcast, que es lo que siempre decimos, encuentren qué es lo que los motiva en la vida, pero se unan a causas sociales. Porque una persona que se vuelve un donante recurrente empieza a cambiar la vida, ¿cierto? Nos empieza a dar esa gasolina porque nosotras ya entendemos la problemática, ya vimos realmente dónde está la verdadera transformación social y es la única manera de que podamos subsistir. Y hoy en día estás viendo tu subsistir complejo, retador. Sí, el mío y el de mi equipo de 2 personas, de 3 personas. Pero bueno, Nata, mira que yo también digo que por algo en algún momento se unen las personas y también ese es un llamado a que no dejemos morir y no dejemos que esto pase y también que cuentas con nosotros. Mira que a mí también me ha cautivado la población de Suacha. Realmente hemos llevado nuestras cunas, hemos podido hablar con las madres, hacemos eventos en el Teatro SUA y digo, es una población que tiene también mucho por dar y tenemos mucho por hacer. Y bueno, y cuéntame, ¿tú has recorrido Colombia también a través de tu fundación? No, no he tenido los recursos, pero solamente hemos llegado a otras ciudades gracias a que en el 2020 a mí se me ocurrió la idea de hacer una revista y esa revista llevó a Chocó, a Cúcuta, a otros lugares de Colombia, pero físicamente no. Pero mira, estás impactando en este país tan diverso que a medida que nosotros, imagínate nosotros hablando de lactancia materna en un país tan diverso y una vez fuimos a La Guajira a llevar nuestras cunas y aprendimos que el conocimiento hay que enriquecerlo y que no hay una verdad absoluta en esos temas como también tan arraigados de comunidad y que lo que podemos es mostrar la ciencia detrás, lo que se ha investigado y empezar a enriquecer todo eso que sabemos. Tu experiencia, Natalia, ¿cierto? Lo que viviste, ese intento de abuso que viviste, luego este accidente que tienes, ¿cómo ha enriquecido también tu conocimiento en torno a las niñas, a la familia? ¿Cómo ves eso también acá en un país tan diverso? Pues yo trabajo en una población diversa porque Soacha es una comunidad que se ha construido por las personas desplazadas por la violencia de todo el país. Hace 30 años, muchas personas llegaron por temas de violencia allí, hicieron su casa ladrillo a ladrillo, entonces eso ha sido pues un aprendizaje gigante, el entender esa diversidad y hoy en día pues hay una población migrante también bastante grande. Bastante grande. Realmente ahí creo que tienes todo para aprender. Y te han buscado para llevar Niñas sin Miedo a otras poblaciones, Sí, pero sin recursos. solamente con la intención. Y la intención vale, porque vale, pero necesitamos definitivamente ese sustento, lo vas a lograr. Yo sé que realmente lo que haces, lo que has encontrado de cifras, sabes que tú decías algo y me gustaría que me lo explicaras un poco más, que tú fuiste una cifra Reportada. una cifra no reportada. ¿Eso qué significa y cómo nos debería despertar conciencia? Pues que yo sufrí un ataque de violencia sexual en el espacio público y nunca se me ocurrió ir no reportar porque nunca fui a la policía. Oye, me acaban de intentar de violar en la calle Soho de Palermo, Buenos Aires. O sea, no, Mm, sino que yo, nada, me culpé. Por eso soy una cifra no reportada, porque esas cifras, por la culpa a veces no se reportan. claro, la culpa y la vergüenza. Decía, no, por andar en minifalda, yo sola, di papaya, y no. ¿Y qué opinas de eso, de la gente que aún piensa que nosotras somos la que damos la papaya al vestirnos como queremos? Que está mal, que no, debemos ser libres. Nati, ¿tú cómo te libraste de que no fuera un hecho de violencia sexual y solamente quedara en un intento?
como te conté, yo crecí en un matriarcado y algo sí me enseñaron en ese matriarcado es que si me atacan hay que defenderse. Entonces yo saqué mis fuerzas de no sé de dónde y pataleé, pegué hasta que logré escapar. Wow. Mira qué valiente y la importancia también de enseñarle a las niñas eso, de que también debemos aprender a defendernos. Y hoy, y hoy ya, Natalia, un día a día, ¿sigues todavía en terapia? ¿Cómo está tu día? ¿Estás conviviendo, continúas con tu pareja? ¿Dónde vives? No sigo con mi pareja porque o sea, yo era el chico con el que yo salía, que te conté que me fui a pasear, que pasó mi accidente, duramos 2 años después de eso, pero ya terminamos porque él vive en Japón, tuvo un traslado laboral a Japón. Hoy en día vivo en Bogotá, vivo sola, porque yo soy república independiente ya, o sea, Sí. no me gusta, o sea, no me gusta tener jefe, no me gusta vivir con nadie, entonces por eso vivo sola, emprendí, ¿no? Vivo sola acá en Bogotá, entonces aquí yo, mi familia, me veo de ellos de vez en cuando, pero bien, todo sigue adelante. ¿Sigues en terapia? No, ya terminé mis terapias porque la EPS solo autoriza la terapia de pacientes de trauma craneoencefálico 1 año y yo ya llevo 2 años. Y tú vas adelante sacando esto y vives sola y te mueves sola. Cuando yo te conocí, porque claro, obviamente después es impactante y yo necesitas que te lleve a alguna parte y tú no, yo me voy sola, me movilizo, eres admirable, lo haces sola todo. Sí, yo lo pues ando sola, con para todo lado con mi bastón, pero ando sola. Natalia, ahorita, ¿qué sueño tienes a 1 año? Porque la vida también nos ha dicho que a más tiempo para qué soñamos y no sabemos. Pero a 1 año, ¿qué sueñas? Que niña sin miedo siga viva. ¿Y te volverías a montar en una bicicleta? Ya lo hice, ya ¡Ah! lo tengo. Hoy en día monto en bicicleta porque yo soy una ciclista urbana, o sea, para mí es vital la bicicleta, pero lo que pasa es que como yo perdí el equilibrio, tengo bicicleta de rueditas como los niños. Ah, por eso cuando hablamos de la bicicleta dijiste la de 3 ruedas porque te estabas acordando la que Porque estás... ahora tengo un triciclo. Entonces tengo una bicicleta, pero tiene rueditas como las rueditas de los niños. Mira, qué valiente, qué gran historia. Y bueno, ¿y tú crees que fuiste un milagro? Sí, yo creo en Dios, pero no tengo religión. Y ese milagro te lleva a decir, porque mira, yo quiero también este punto desde lo más profundo de mi ser y es porque muchas veces también estás lidiando con tus propias batallas internas y entonces la gente desde afuera dirá, no, pero tiene una nueva oportunidad de vida, debe levantarse cada día feliz a luchar por el mundo. Pero yo creo que estás con tus propias batallas internas, ¿cierto? ¿Cómo es esa realidad? Esa realidad es de adaptarme a esta nueva persona que soy, que sale a la calle con bastón, que tiene bicicleta de rueditas, que se demora en llegar al lugar porque se demora ahora más en caminar, que mi personalidad cambió, yo ya no tengo filtro, si no me gusta te lo digo de frente, Bueno, mira, muy... acostumbrarme a esta nueva Natalia. Y el mundo también se debe acostumbrar de la misma manera, ¿cierto? Sí, Y abrir los brazos y empezar a co-construir ese sueño que tienes. Aquí siempre tendrás las puertas abiertas para las locuras que se te ocurran. Yo fui una loca de verdad, diagnosticada, medicada. somos del mismo parche. Somos de la misma idea, así que cuentas con nosotros siempre, siempre y ojalá nos podamos ver en persona, podamos Claro que sí, tomarnos Cami. ya un cafecito privado las dos. Eh, gracias y te quiero abrir el micrófono si quieres decir algo para cerrar al que sea que nos esté escuchando. Vale, Cami, muchas gracias. Pues primero, pues agradecerte por esta conversación tan bonita. No te imaginas el regalo que me diste con esta conversación, este podcast. Es un regalo inmenso. Gracias, Cami. Y lo segundo es que las personas que nos están escuchando
que nos sigan en redes sociales, que sigan en Instagram, @ninas sin miedo, y ahí nos siguen adelante. Y los invito a la movilización por el Día Internacional de la Niña, que es el 9 de octubre, en la ciclovía de Bogotá. Nos vemos a las 10 de la mañana. Mejor dicho, vamos a lanzar este podcast para que todos se movilicen el 9 de octubre, porque así debe ser. Entonces, Nata, muchísimas gracias.